Buenas noches. Hoy en el ciclo Música de Lobo de la Fundación Carlos Edmundo de Ory vamos a presentar el libro Maravillosas. Este libro, escrito por Ana Rossetti e ilustrado por Jesús Gabán. Yo soy la editora, soy Ana Cristina Herreros, la editora de la editorial que ha publicado este hermoso libro Maravillosas. La editorial se llama Libros de las Malas Compañías. Y bueno, somos malas compañías porque somos desobedientes y caprichosas. Publicamos lo que nos da la gana, no obedecemos a mercados editoriales. Y una de las cosas que más ilusión nos hace es cumplir nuestros caprichos. Y este libro surge de un capricho. El capricho de tener un libro tan bonito como este, ilustrado por Jesús Gabán, que ha sido 3 veces Premio Nacional de Ilustración, y por la maravillosa escritora Ana Rossetti. Surge porque un día nos fuimos a ocupar la calle del Pez y a mostrar que las calles, cuando no hay coches, se pueden llenar de cultura. Y allí estaba Ana Rossetti organizando el cotarro. Y de pronto, charlando, yo conocía su trabajo porque edité un libro suyo, Una mano de santos, que publicó Ediciones Siruela. Y charlando sobre qué podíamos hacer juntas, porque nos apetecía mucho hacer un libro juntas, pues le propuse hacer algo. Y pensando qué queríamos hacer juntas, de pronto se puso a contarme la historia de por qué la calle del Pez se llama la calle del Pez. Y cuando empezó a contarme todas aquellas historias del barrio de Malasaña, de Maravillas, que por eso se llama este libro así, me pareció que esto era lo que teníamos que hacer juntas. Así que le propuse hacer este libro y elegimos a Jesús Gabán, con quien ya había trabajado algunas veces y que es un ilustrador tan maravilloso como las mujeres que están en este libro, a hacer las ilustraciones, y es así como surge este hermoso libro. Está impreso en España y en papel FSC, que no deforesta ninguna selva, sino que tala selectivamente el bosque boreal. Así que este es el hermoso libro que queremos presentaros hoy. Y yo quería preguntarle a Ana Rossetti cómo surge el interés por todas estas mujeres cuyo nexo común es que vivieron en el barrio de Maravillas, hoy llamado Malasaña. Bueno, hola, buenas noches. Pues surge el interés porque cuando me voy a vivir al barrio de Maravillas, porque entonces se llamaba todavía Maravillas, me doy cuenta que en ese barrio lo primero que vi fue que había muchas escritoras, que habían vivido muchas escritoras interesantes. Y en un principio me dediqué a ellas. Me dediqué a Pardo Bazán, a Rosalía de Castro, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, a Carmen de Burgos, mira, ahí está Gertrudis, que además vivió frente por frente de la iglesia de San Antonio de los Alemanes, que da origen al barrio, cuando se llamaba El Refugio. Y bueno, primero me dediqué a las escritoras, que hay 4 del siglo XIX y 4 del siglo XX, porque está también María Lejárraga, y está también María Dolores de Pablo, y también una muy interesante que es Amalia Domingo Soler, que es una escritora espiritista. Bueno, pues yo di muchos cursos hablando de ellas y tal, pero cuando tú ya me dijiste de hablar del libro en firme, no solamente las uní con otras mujeres, sino con las leyendas de la calle del Pez, que tiene que ver con mujeres como protagonistas, que fue lo que te conté, la historia de Blanca Coronel, que da nombre a la calle del Pez, y la historia de la novicia Margarita, que tiene que ver con la madre superiora, que es Teresa de la Cerda, que fue la fundadora del convento de San Jerónimo. Pero bueno, allí también en la calle del Pez tenemos a Margaret Modlin, que eso ya es leyendas tras leyendas, a pesar de que es contemporánea. Bueno, todas estas mujeres maravillosas que vivieron en este barrio de Maravillas están aquí. Y aprovechando la ilustración de Blanca Coronel, de la niña que da origen a la calle del Pez, quería preguntarle a Jesús cómo fue su trabajo de documentación para estas mujeres y en concreto para esta, que tiene una historia fascinante, ¿no? El vestido de esta mujer. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Bueno, pues cuando ya está decidido publicar el libro, ahí tenemos a Blanca Coronel, pues claro, a mí me corresponde buscar la documentación gráfica para retratar a todas estas mujeres.
Entonces, pues algunas es bastante fácil, hay mucha documentación, muchos retratos por ahí, y lo único que me toca es decidir cuál me parece el más adecuado, cuál es el que más me gusta a mí para representarlas. Pero hay otras pues que entran en la categoría casi de leyenda, como es el caso de Blanca Coronel, pues que no hay ninguna imagen. Entonces yo creo pues la imagen de una niña y que la ha visto con un traje que más o menos sea de la época en la que se supone que vivió, ¿no? Allá por el siglo XVI o antes. Y para hacer este traje pues me inspiré en los trajes típicos del pueblo de Ansó, en el Valle de Hecho, allí en los Pirineos de Huesca, porque además que me parecen unos trajes muy bonitos y muy interesantes. Y como son unos trajes que se parecen mucho a los de hace 5 siglos, pues decidí utilizarlo por eso. Luego quiero hacer referencia a que el libro se llama Maravillosas, que viene de, como ha explicado Ana Rossetti antes, por las maravillas, que las maravillas son unas flores que aquí se ven en el dibujo de Nuestra Señora de las Maravillas, que dan nombre al barrio. Entonces he utilizado la flor como nexo de unión entre todas las ilustraciones y todo el libro. En todas y cada una de las ilustraciones me las he ingeniado para meter de alguna manera las flores estas, pues bien ahí inundándolo todo, como en el caso de la representación de la Virgen, o en otros los he puesto en un florero, o en los bordados del vestido, como es en el caso de la niña de Blanca Coronel. Y bueno, pues poco más hay que decir, ¿no? En cuanto a la representación, que yo me lo he pasado fenomenal haciendo el libro, la verdad. Bueno, pues esta flor, una caléndula, que también se llama clavel chino o clavel de la India, es el que da nombre al barrio de Maravillas, y el que sirve de nexo de unión entre todas estas mujeres que habitaron este barrio y que hicieron de este barrio un barrio de maravillas. Pues yo creo que ahora podemos ver un vídeo con la lectura de una de estas maravillosas, que es la maravillosa que cierra este libro, Francisca Burdeos, que lo va a leer Alex O'Doherty. Hola, soy Alex O'Doherty y estoy encantado de poder leeros una de las apasionantes historias que contiene este libro, Maravillosas, escrito por Ana Rossetti, con ilustraciones de Jesús Gabán. Yo he elegido la interesantísima historia de Francisca Burdeos Zamborain, titulada La guardaespaldas. La noche del 28 de julio de 1861, Carmen Caraza ordenó a su criado, Benito Burdeos, que escoltase a su prima Carolina y a sus hijas hasta su domicilio en la calle de la Justa. Aunque el trayecto era corto, parecía necesaria esta precaución. Carolina Pereira estaba separada de su marido, que vivía en Almería, pero la había amenazado y desde hacía unos días creía estar vigilada. Sin embargo, la compañía de Benito no pudo evitar que, al pasar junto al Callejón del Perro, Carolina cayese muerta de una puñalada en presencia de las aterrorizadas niñas. Benito y unos muchachos persiguieron al criminal, hasta que la autoridad lo capturó. Se trataba de un sicario contratado por el marido de Carolina. Cuando se celebró el juicio, Benito se presentó a declarar como testigo de la acusación, pero el abogado del asesino no aceptaba su testimonio, porque Benito Burdeos, aun cuando se presentó con sus condecoraciones militares, era en realidad Francisca Burdeos. Francisca Burdeos era una única hija en una familia de varones. Perdió a su madre a los 5 años y su madrastra la maltrataba. A los 13 años, harta de sufrir trabajos y mortificaciones, se las ingenió para hacerse con la partida de nacimiento de un hermano muerto, Benito, y huyó de casa. Anduvo por muchos lugares y tuvo varios empleos, hasta que se declaró la Primera Guerra Carlista. Entonces se alistó en el cuerpo de tiradores de Isabel II de Navarra. Participó de forma sobresaliente en numerosos combates y,
cuando el cuerpo se disolvió, se incorporó en Zaragoza al 2º Batallón de Cuerpos Francos de Aragón, en donde se portó como el más valiente. Con 32 años obtuvo la licencia absoluta. Benito trabajaba en una taberna de Tudela cuando la dueña lo acusó de que le debía dinero, por lo que fue conducido a prisión. Al ver que iba a confinársele en una celda con otros presos y siendo inútiles sus protestas y sus ruegos, se vio obligado a revelar su condición de mujer. En su defensa, alegó que el disfraz le dio libertad para echarse a los caminos, le proporcionó trabajos mejor remunerados e impidió que cayera en el abuso de los hombres. Nunca usó del disfraz para el libertinaje que éste le facilitaba, ni sirvió en casas en las que hubiera otros criados. Probablemente fuera absuelta por el delito de usurpación de identidad, tal como se deduce de la controversia que se suscitó años más tarde en el juicio de Madrid, en donde se alegó que tenía permiso para vestir de varón tanto por las autoridades civiles como por las castrenses. Se sabe que Espartero le facilitó trasladarse a Madrid para pedir al gobierno una recompensa por sus méritos militares. Se le concedieron 112 reales mensuales, pero no el grado de teniente o su sueldo correspondiente. Cuando en 1854 estalló la insurrección llamada la Vicalvarada, Benito luchó en las barricadas cercanas a la glorieta de Bilbao contra las tropas de la guarnición de Madrid. Más tarde, y ya con 50 años, batalló en la Guerra de África, terminada la cual entró en la casa de doña Carmen Caraza como sirviente. Después de la atención que dispensó la prensa al crimen de la calle de la Justa y a su cuestionada presencia en el juicio, se disipó su rastro. Bueno, ya hemos visto este hermoso vídeo de esta mujer, esta increíble mujer que vivió toda su vida como un hombre, que se tuvo que vestir de hombre para poder ser como otras tantas mujeres se vistieron y se siguen vistiendo. Bueno, yo quisiera retomar este libro, Ana, igual hablando de una maravillosa andaluza que vivió en el barrio, Carmen de Burgos. Bueno, Carmen de Burgos fue una de las primeras de las que yo me encargué, antes de saber lo del libro y demás, porque es una mujer que además vivió en varias calles del barrio y en una de las que vivió fue en la mía, en la que estoy viviendo ahora actualmente. Vivió en el número 1 por un lado y luego en el otro extremo, porque vivió en la calle San Bernardo, haciendo esquinas justo con mi calle, con la calle Divino Pastor. Bueno, pues ella hizo muchas cosas en su vida, pero cuando las estaba haciendo, su cuartel general, digamos, estaba precisamente en el barrio de Maravilla. Allí le ha pintado Jesús, tiene detrás una escena bélica porque ella fue la primera corresponsal de guerra, estuvo en la guerra de Melilla, bueno, la guerra de África, lo que pasa es que fue a Melilla, y se metió en las trincheras con los soldados y estuvo viendo lo que era la guerra, con lo cual cuando llegó a España escribió Guerra a la guerra y se hizo objetora de conciencia y estuvo toda la vida luchando por todas esas injusticias o todos esos mecanismos que llevan a que las personas matemos a otras personas por no sé qué ideas, por no sé qué disfraces de nuestras ambiciones y de unos intereses completamente bastardos, ¿no? Ella fue una mujer muy rompedora, porque lo primero que rompió fue el destino que ella misma aparentemente se había buscado en su vida. Ella se casó de espalda a la opinión paterna, pero cuando ella se vio que estaba metida en ese encierro, lo que hizo fue no pedir auxilio a unos ni a otros ni más, sino buscar las herramientas para escapar de ahí y convertirse en la persona que quería ser y que comprendía que debería realizar, ¿no? Una obra que tenía que ver no solamente para liberarse ella, sino para liberar a las demás. Ella, aparte de una mujer libre, era una mujer liberadora, porque nos estaba dando muestras de cómo se podía hacer. Hay más andaluzas en este libro, además de Carmen de Burgos, ¿verdad? ¿Cómo? Hay más mujeres andaluzas maravillosas. Sí, todas las mujeres del barrio son mujeres independientes, mujeres
profesionales que viven de su trabajo y mujeres que han hecho algo para cambiar su vida y para cambiar la vida de las demás y muchas veces para cambiar la vida de España. O sea, la historia de España. O sea, que hay que ver, el barrio es de maravilla, pero de verdad. ¿Y tenemos alguna otra andaluza, Ana, en el libro o es solamente Carmen de Burgos? Sí, claro, a María Domingo Soler de Sevilla. Claro, ya me parece Claro, que no teníamos solamente claro. Y una. lo que me da mucha rabia es que no está ahí Rosario Cepeda. Porque Rosario Cepeda le dio por vivir en la calle de la Montera en vez de venirse al barrio, porque me hubiera encantado escribir. Es que Rosario Cepeda era de Cádiz y estuvo, sí se habla de la asociación donde estuvo ella de secretaria y haciendo muchas cosas interesantes, que fue la asociación de damas de honor y mérito, y bueno, se habla de la fundadora, que es María Isidra de Guzmán. Ajá. Entonces, pero no puedo hablar de ella porque no vivió ahí. ¿Qué se le va a hacer? Haremos otro libro para meter a Teresa. Claro, para meter a Rosario Cepeda. A Rosario Cepeda, perdón. Bueno, Jesús, cuéntanos, ¿cuál es tu maravillosa favorita? ¿Cuál es la que más dificultades has tenido para representar? ¿Cuál es? Porque además Jesús no solamente ha ilustrado a la maravillosa, sino que ha ilustrado también el lugar donde situamos a la maravillosa, o por el lugar donde ha vivido, o por el lugar donde ha trabajado, como el Teatro Lara, etcétera, etcétera. ¿Cuál te ha resultado más complicada de ilustrar? ¿Con cuál has tenido más dificultad? Bueno, pues con Francisca Burdeos quizás sea una de las que más trabajo me ha dado, porque precisamente es de las que no hay documentación, no hay ninguna imagen conocida de ella, y encima por el tema de que vivió como un hombre, ¿no? Porque, bueno, toda la historia que cuenta aquí y entonces el representar a una mujer vestida de soldadito, como aparece aquí, pues saber cómo le estuve dando vueltas a ver cómo lo enfocaba para que se viera que era un con traje de hombre, de uniforme de la época, pero que de alguna manera se viera que era una mujer. Y bueno, no sé, siempre he querido meter, pues no sé, por ejemplo, aquí tenemos el retrato de Felipa, que al fondo se ve su establecimiento, ¿no? Es sacado de una foto pues de hace 40 años o más, del local que ella tenía, con esas colas que se formaban de gente comprando o intercambiando los libros de segunda mano, y siempre darle un aire un poco más, no sé cómo decir, surrealista o festivo, ¿no? Ahí toda rodeada de libros alrededor. Pero bueno, en general no me han dado muchas complicaciones. Las que no tenía imagen, pues simplemente pues me la invento y me la creo yo mismo, ¿no? Y aunar un poco las historias como Carmen de Burgos, que hablabais antes, pues metiendo esas nubes que detallan una escena de la guerra de África, para intercalarlo ahí con su retrato, con la calle San Bernardo en concreto, que es la que se ve aquí, un poco dibujando en los papeles algo de alguno de los títulos que escribieron y bueno, conectar todo eso, pero bueno, no, creo que no me ha quedado mal el resultado. Jesús, ¿y las verduleras? ¿Cómo te documentaste para ilustrar a estas verduleras pelirrojas, maravillosas, con esa fuerza lanzando verduras como protesta? Lo de pelirroja es cosecha mía. Está sacada de un grabado que existe, ¿no? No existe tampoco mucha documentación, pero sí que encontré un grabado de una mujer de aquella revolución de las verduleras y, vamos, lo interpreté. Y luego ya todo lo demás consistía en poner las verduras y las flores de maravillas volando por los aires ahí en la refriega que se generó, ¿no? con la Guardia Urbana. Es una historia que desconocía y que me pareció de lo más interesante, ¿no? Porque también la historia de la mayoría de estas mujeres nos están contando la pequeña historia, la que no nos cuentan nunca en los libros de texto ni en los grandes documentales de historia. También eso me parece muy interesante en el libro este, y claro, yo me he enterado de muchas cosas que no sabía haciendo.
Bueno, el libro está precedido por un mapa que ilustró Ana, Raquel. Bueno, cuenta eso, pero antes sacaste una de las 13 rosas, Sí. a Blanca Brisat. Sí. Y es interesante que en el barrio vivieron 2 de las 13 rosas, Blanca Brisat y Julia Conesa. Entonces, yo creo que es también interesante que estuvieran viviendo en el barrio la infanta Luisa Carlota o la princesa Ratazzi, pero luego estaban viviendo estas 2 mujeres que tuvieron que ver tanto con la lucha republicana. Decía que el libro, las guardas del libro son un mapa de Raquel Angulo, ¿verdad, Ana? Sí, de Raquel Angulo, que además está ilustrando cada lugar donde han vivido cada una. Porque la estructura del libro no es cronológica. La estructura del libro es un paseo por las calles de Malasaña, asistiendo o estando en los lugares donde vivieron estas mujeres maravillosas. Y de hecho, yo creo que en principio estaba pensado como un paseo, ¿no, Ana? Sí, bueno, yo he hecho paseos antes de pensar en el libro. Yo he hecho un paseo sobre Carmen de Burgos, otro sobre Clara Campoamor y otro que hicimos, el último, el de Pardo Bazán, en el que tú participaste, hablando precisamente de la Iglesia de Maravilla, donde Pardo Bazán y Pere Galdós se citaban. Se encontraban en secreto. Sí. Es un lugar para encontrarse en secreto. Así que Sí. podéis venir a encontraros en secreto a este barrio de maravillas donde se acogieron a tantas personas que venían de fuera, de lejos. Bueno, pues hemos llegado al momento de ver el vídeo de Ruth Gabriel sobre Clara Campoamor, que es otra de las mujeres a las que las mujeres españolas le debemos tantísimo. Y nos gustaría, antes de ver el vídeo, despedirnos de vosotros. Muchísimas gracias por haber venido a este programa Música de Lobo de la Fundación Carlos II de Ory y muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. Maravillosas, de Ana Rossetti y Jesús Daban. Clara Campoamor, Madrid, 1888. Lausana, 1972. Convertirse en ciudadana. Siempre que acudamos a las urnas, deberíamos recordar la lucha de tantas mujeres para que podamos hacerlo. Y aún si nos abstenemos de votar, hay que ser conscientes de que gracias a ellas somos libres de ejercer, o no, nuestro derecho al sufragio. Pero hay un nombre que destaca entre todas ellas: Clara Campoamor. Clara Campoamor nació en el número 4 de la calle del Marqués de Santa Ana. De familia humilde, a los 10 años la muerte de su padre la obligó a trabajar como costurera, dependienta y más tarde telefonista. Sin embargo, seguía formándose. Así consiguió plaza como auxiliar de telégrafos y fue destinada a Zaragoza y a San Sebastián. Ganó la oposición de profesora de mecanografía y taquigrafía en el Ministerio de Instrucción Pública y volvió a Madrid. Continuó estudiando y desempeñando trabajos cada vez más importantes y mejor remunerados. Fue secretaria del director del periódico La Tribuna y comenzó a involucrarse en política. Paralelamente, estudiaba francés y el dinero que obtenía traduciendo novelas lo iba ahorrando porque se había propuesto ser abogada. Inició sus estudios de bachillerato en 1920, a los 32 años. Una vez aprobado, se matriculó en Derecho. Se licenció en 1924 y al año siguiente se inscribió en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Todo un récord. Insertada en la política activa, Campoamor tomó parte de la Sociedad Española de Abolicionismo para erradicar la prostitución y la trata de blancas. Se hizo socia del Ateneo, pronunció conferencias de la Asociación Feminista Universitaria y en la Academia de la Jurisprudencia. Y durante un viaje a París
colaboró en la formación de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas. Coherente con su ideología republicana, durante la monarquía no aceptó favores, distinciones o premios. Por eso rechazó la Gran Cruz de Alfonso XII. Primo de Rivera, mediante una real orden, le impuso al Ateneo una junta directiva en la que el nombre de Clara Campoamor estaba incluido. Al negarse ella el nombramiento, tuvo que pedir la excedencia en la instrucción pública, perdiendo 100 puestos en el escalafón. Tampoco quiso, cuando el Ministerio de Trabajo se lo ofreció, pertenecer a sus comités, y aún más, abandonó la agrupación liberal socialista en donde militaba al comprobar su subordinación a la dictadura de Primo de Rivera. En 1931, tras la proclamación de la Segunda República, Campoamor fue elegida diputada por Madrid del Partido Radical, fundó la Unión Republicana Femenina y formó parte del consejo que elaboró la Constitución de la nueva República. Trabajó para que no hubiera discriminación de sexos, por la igualdad jurídica entre los hijos e hijas fuera y dentro del matrimonio, por abolir la prostitución, por el divorcio y, sobre todo, por conseguir el sufragio universal con su discurso en las Cortes el 1 de octubre de 1931. Clara Campoamor abandonó el Partido Radical por la brutal represión de la insurrección en Asturias. Quiso unirse a Izquierda Republicana, pero no la admitieron. Fue entonces cuando escribió Mi pecado mortal, el voto femenino y yo. Un testimonio de cómo la propia izquierda le hizo pagar su victoria parlamentaria. Clara Campoamor dijo: la libertad se aprende ejerciéndola, un oficio difícil y permanente, del que ella fue maestra.